Regístrate en el canal Señora Hermosa. Tatiana no volvió a casa, sino que voló como un pájaro. Hoy les contará a mamá y papá una buena noticia. Hoy sabrán que su hija se ha convertido en novia. Y también que pronto serán abuela y abuelo. Tania vivía en un dormitorio sencillo y tranquilo. Suelen hablar de un centro tan verde. Aquí es cuando las casas están rodeadas de vegetación por todos lados, pero el barrio se encuentra en el centro de la ciudad, como si fuera un suburbio. Aquí siempre es tranquilo y acogedor. En verano, cuando los rayos del sol atraviesan la tienda de hojas esmeralda, en invierno, cuando el centeno local se esconde en la nieve y se esculpen fortalezas de nieve. Crecer aquí es una verdadera felicidad para los niños. En cualquier caso, esto es lo que siempre creyó Tatiana. Y ella tenía todas las razones para ello. Tania ya tenía años, en una época en la que ya puedes pensar en crear tu propia familia. Hasta entonces, la niña vivía con sus padres en su amplio y acogedor apartamento, que ocupaban desde hacía casi un tercio del siglo. Papá trabajaba en la fábrica como jefe del taller, lo que, en sí mismo, prometía un hermoso futuro y una gran riqueza. Y mamá trabajaba en la misma empresa en la oficina de trabajo y salarios. Tania nunca necesitó nada y se consideraba una joven feliz por todos lados. En realidad, en sus primeros años, la niña e incluso en su infancia, no había nada interesante. De todos modos, esto es lo que pensó Tatiana. Todo era sencillo y estándar, pero con un cuidado constante por el desarrollo de la niña. Tania estudió en una buena escuela. No es una escuela secundaria, por supuesto, pero tampoco una pelota de jardín, como llamaba su padre a otras instituciones educativas cercanas. Buenos compañeros, excelentes profesores, viajes conjuntos a buenos campamentos de idiomas y excursiones. La niña tenía todo lo que necesitaba para una infancia feliz. Como la familia financiera era acomodada, si no rica, a Tania también le gustaban los bailes. Entonces estaba increíblemente de moda y bastante caro. Cuando era pequeña, a Tania le gustaba observar cómo las ingrávidas damas vestían vestidos de baile y con qué galanteidad bailaban los caballeros bien formados. Tuvo que empezar a trabajar en él para poder deslizarlo por el suelo con facilidad y sin ninguna obligación. No fue fácil, por supuesto, pero aún así, la persistente madre que llevó a su hija a bailar logró su objetivo. Tatiana poco a poco se fue enamorando de la actividad y empezó a tener tiempo para practicar. Sin embargo, no fue fácil elegir pareja, porque no todos los niños en aquellos años turbulentos querían bailar bailes. Pero los persistentes padres de las niñas mostraron milagros de. El suave toque de la tela en las manos fascinó tanto a la niña que buscaba cada vez más venir al probador, y en casa daba vueltas frente al alto hasta el techo con un espejo y cantaba alegres melodías. Los padres se rieron de su pequeña fashionista y Tania estaba feliz por eso. Ni hermanos ni hermanas le sucedieron a Tania. Rápidamente escuchó la conversación de los adultos de que a mamá y papá les gustaría, pero no funciona, pero inmediatamente lo sacó de su cabeza. Fue bueno para ella de todos modos. ¿Para qué más tiene un hermano o una hermana? Tania también sabía de la existencia de niños que tienen hermanos y hermanas menores. Había varios de ellos en su patio. Infeliz, que ni siquiera podía caminar tranquilamente, sin la necesidad constante de vigilar a los más pequeños, o sin los gritos desde el balcón, de que es hora de entrar, porque el más pequeño ya jugó bastante. Por sí misma, Tania decidió de inmediato que estaba satisfecha con la ausencia de otros niños en la familia y que, en el futuro, lo más probable es que quisiera tener un solo hijo. El tiempo pasó. La niña creció, sus padres crecieron gradualmente. No eran demasiado jóvenes a la edad de Tania. En el momento de su nacimiento, papá tenía años y mamá casi. Pero aún así, mientras la hija era muy pequeña, no le prestó atención. Solo a una edad temprana, la niña notó que muchas de las madres de sus compañeros eran jóvenes, rápidas, brillantes, y solo la de ella era como si su madre ya fuera vieja, lenta y pálida. Y su padre tampoco brilló ni en salud ni en datos externos. Tal vez esto crearía una base para el desarrollo de algunos complejos, si no fuera por Vitia Vorobyov.
Está completamente en contra del deseo de Tania de ser tímida con sus padres ancianos, y solo por el sentimiento de contradicción. Vitia era su compañera de clase, la más descarada y desagradable. Logró seducir a Tania en todas partes, en cualquier situación y con un resultado inmutable. Si no hubiera molestado a la niña con el hecho de que sus padres son mayores, aún no se sabe cómo los habría tratado Tatiana. Pero debido a que tal acusación salió de la boca de Vitia, Tania simplemente no tenía derecho a dejarlo desatendido. Y puramente por un sentimiento de contradicción, la niña comenzó a discutir con su compañero de clase y demostrarle que su mamá y su papá no son peores que los otros padres de los chicos de su clase. Así vivió la niña hasta el final de la escuela. Fácilmente, sin ninguna obligación, como si cantara una canción sobre un motivo de moda. Tania no se preocupó por nada, no estaba embarazada. Más tarde, cuando llegó el momento de decidirse por una futura profesión, mamá y papá le ofrecieron algunas opciones completamente descabelladas. Por ejemplo, papá soñó que su hija caminaría sobre sus pies y terminaría la escuela politécnica local y luego trabajaría en una fábrica como él. Papá, por ejemplo, pagaba su salario y sus oportunidades, y de manera importante insinuó que lo que ayudaría a Tania con su trabajo mientras todavía está trabajando la convertirá en una proyección de quien lo necesita. La madre mostraba con total devoción ante su hija, le encantó de otra profesión. Ella creía que el mejor economista no es nada en esta vida. Y aprender es muchas veces más fácil que ser ingeniero y puedes trabajar en casi todas partes. Porque un economista de clase alta siempre está en demanda y nunca se quedará sin pan. Y el lugar cálido para su hija, seguramente también lo encontrará en su propia oficina, funcionará de la misma manera. Ella enseñará y asegurará en las primeras veces. En una palabra, ¿por qué no ir a la Facultad de Economía? Hasta ahora, Tania no tenía necesidad de tomar ninguna decisión seria en la vida. Porque tienen que pagar, lo que significa que es lógico que elijan lo que quieran. O de alguna manera sucedió que todo salió bien sin su participación. Y ahora se le pedía, por primera vez en su vida, que decidiera el curso de su destino futuro. Fue aterrador y emocionante al mismo tiempo. Y Tania pensó durante mucho tiempo antes de tomar la decisión final. Estrictamente hablando, no le gustaba ninguna de las opciones que le ofrecían sus amorosos y afectuosos padres. ¿Pero qué quieren de ella precisamente en este asunto? ¿Es este realmente su destino? ¿Caminar sobre el papel, en la mesa, en la oficina, donde no penetra el haz de luz? Por alguna razón, ella ha estado representando así las oficinas de sus padres desde pequeña y no le gustó. No, ella no quiere ese destino. O en la Facultad de Economía, es necesario conocer bien las materias del perfil. Y tiene tanto matemáticas, química, física, tantas que ningún tutor en poco tiempo hará que parezca decente. Por tanto, solo puede haber una salida. Para hacer lo que ella realmente quiere. ¿Y los padres? ¿Qué pasa con los padres? Beberán, se pondrán nerviosos, regañarán. Y estar de acuerdo con la elección hecha por su hija. Tania estaba segura de ello por alguna razón. El pasatiempo de Tania desde pequeña era coser vestidos para sus muñecas. El hecho de que esta afición haya nacido y se haya fortalecido jugó un papel importante en el hecho de que a menudo cosía vestidos para espectáculos, lo que significa que enfrentaba el trabajo de modelista, sastre y costurera en los ojos, no en las fotografías. Y por lo tanto imaginé perfectamente lo que estas personas estaban haciendo realmente. Desde la infancia, Tania comenzó a bordar su propia Barbie y logró muchos éxitos en esto ya en la adolescencia. Así que la única profesión a la que le gustaría dedicarse es la de diseño de ropa, ni más ni menos. Tania consideraba que esta profesión era un gran éxito. Como la costurera podía trabajar desde casa, era posible ganar mucho. Tanto como necesites. Y con la educación adecuada, podría conseguir un trabajo con algún tipo de marca registrada. En otras palabras, desde el punto de vista de la niña, era la única alternativa digna a sentarse aburrido en pantalones en la oficina. Y los padres simplemente se vieron obligados a estar de acuerdo con su opinión sobre este tema. Tania presentó aproximadamente correctamente la reacción que definitivamente recibirá de su mamá y su papá.
tan pronto como les dé su veredicto. No necesitan ningún tipo de ingenieros familiares, y lo mismo ocurre con los contadores. Se convertirá en diseñadora y punto. Al principio le decían que no elegía con la mente, sino con el corazón, y que esa era una muy mala consejera. Luego intentaron hacerle comprender que los ingresos de una persona de profesión creativa son impredecibles y que les gustaría. Para que la hija tenga garantizado un techo sobre su cabeza y unos ingresos propios estables. Pero entonces Tania encontró algo que decir. Dijo que tiene todo el derecho a tomar ella misma una decisión tan importante y que, en ese caso, si algo sale mal, no tendrá a quien culpar. Pero si sus padres la obligan a hacer lo que quieren ahora, también tendrán que responderles más tarde. ¿Están preparados para tal responsabilidad? Más tarde, mamá y papá le dijeron a Tania que era la primera vez que hablaba con ellos ese día como adulta. Tranquila, argumentativa, incluso un poco estricta, y que haga lo que quiera. Sin embargo, no le dieron la especialidad que necesitaba para ir a una universidad local. No para que criaran a su hija para que no recibiera una educación superior. Además, tenía tantas oportunidades materiales como quería. Por lo tanto, Tania fue a estudiar diseño de moda en una elegante universidad privada que abrió recientemente en su gran ciudad regional. A la niña le gustó el estudio. ¿Qué decir? Pero los años de estudiante son los más brillantes, los más alegres, los más llenos de magníficos recuerdos y hechos, de los que a veces nos arrepentimos, pero invariablemente recordamos con profunda nostalgia. Tania tuvo suerte con sus compañeros y profesores, y resultó que en el proceso de estudiar la especialidad fue elegida correctamente. Tania insistió en que debía comprar todo lo que necesitaba, como una buena máquina de coser moderna y una overlock, y empezó a practicar en su habitación. Al principio, sus padres miraban sus clases desde arriba, como a través de los dedos, pero luego su hija empezó a sorprenderlos mucho. Por ejemplo, hace apenas 2 noches, la madre de la empresa de Año Nuevo confeccionó un vestido tan maravilloso a la moda original que los empleados se interesaron por saber dónde había acabado ese portniche. Y los lambriquens de las cortinas eran tantos que los invitados los confundieron con los comprados en la tienda de élite. Tania cosió a su gusto. Y los padres aprendieron gradualmente a estar orgullosos de su talentosa hija. Además, tuvieron suficientes oportunidades para popularizar a Tania en todas partes. Dio la casualidad de que todo salió bien en toda la extensión del placer. Pero en la vida personal, la niña simplemente no tuvo una suerte catastrófica. Era extraño, porque Tania podía presumir tanto de belleza como de inteligencia, y no buscaba palabras en su bolsillo. Pero resultó que no podía encontrar un lenguaje común con ningún chico, y aunque estés temblando, aunque estés llorando. Tania no había visto a nadie desde hacía mucho tiempo. Mientras los compañeros de clase buscaban una cita y se pasaban notas en secreto, Tanechka estaba sentada en la clase detrás del libro. Luego, cuando las niñas crecieron y empezaron a ir a verdaderas reuniones por las tardes, al cine o a la cafetería, o simplemente a pasear por la ciudad, Tania una vez más prefirió la soledad. Simplemente no la invitaron a tales eventos y eso es todo. Aunque no, sería un error decirlo. Porque había una persona que la llamaba periódicamente. Pero Tania preferiría encontrarse con un dragón que escupe fuego que con él. Por supuesto, estábamos hablando de Vitia Vorobyov. Todavía no han compartido nada con Tania en primer grado. Además, ambos participantes en esta acción ya no recordaban qué era exactamente. Pero la deslealtad mutua estaba establecida y no había requisitos previos para deshacerse de ella. Vitia, siguiendo las mejores tradiciones de los niños, agarró a Tania por el cabello y se escapó, y ella, en respuesta, lo golpeó con libros en la cabeza y gritó palabras ofensivas. Sin embargo, nada nuevo e inesperado, mientras estaba en 8º grado. No intentó invitar a Tania a un baile lento en la discoteca de la escuela. E insistió, sin siquiera suponer una respuesta negativa. Entonces Tania se negó a ver, como era el caso de todos los líderes de la clase. Su segunda madre, que era sabia por su experiencia y años de enseñanza, creyó que el niño ya se había dominado e hizo todo lo posible por complacerla, y lo tomó y lo rechazó. En general, no seas tan genial,
es una pena. Pero Tania no siguió el consejo del genial gerente. Continuó ignorando persistentemente a Vitia siempre y en todas partes. Ella no le dio una mochila para que la llevara a casa. Durante los descansos se alejaba de sí misma. Ella no se sentó a su lado en la cantina. Pero este hooligan rechazado por alguna razón llamó persistentemente la atención de Tania como ningún otro. Pero, ¿por qué Dima Soloviev no se enamoró de ella de su clase? ¿O pasa Petrov de Parayel? No, Tania ni siquiera podía imaginarse a sí misma al lado del desagradable Vitia Vorobyov. Se volvió un poco más fácil solo cuando Vitia dejó su clase después del 9º grado. Escuchó que había ido a la escuela en alguna parte. Pero esto, lamentablemente, no mejoró la vida personal de la niña. Tania no sufrió por el hecho de no tener novio hasta aproximadamente el 2º año. Sin embargo, cuando las chicas de su grupo comenzaron a casarse gradualmente, Tania se puso ansiosa y comenzó a analizar su físico. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no tiene una relación con el sexo opuesto? ¿Y esto se puede cambiar de alguna manera? Resultó que todos los esquemas con los que se comunica. ¿O no es bueno desde el punto de vista de Tania? Este es estúpido, este es feo, este dice tonterías y este no cumple en absoluto con las normas de higiene personal. A Tania solo le gustaban los chicos que, incluso si estuvieran cubiertos con una revista, encajarían en el mundo de la moda masculina. Para que sea suave, limpio, vestido, divertido y de mente aguda, en una palabra, un conjunto completo de cosas positivas. ¿Pero dónde conseguirlos? En condiciones reales. Tania estaba triste y trató de aceptar la oferta de un chico de un grupo de historiadores de ir con él al cine para ver una nueva comedia popular. Pero, por desgracia, el truco falló. Durante toda la película, la niña no pudo distraerse del hecho de que su compañero empujaba impulsivamente palomitas de maíz y ella solo quería huir. Con dificultad para llegar al final de esta tortuosa sesión de cine, Tania se disculpó. Y se le ocurrió que la estaba esperando urgentemente en casa. En su segunda cita, Tatiana se peleó un par de meses después de la primera. Y aproximadamente el mismo resultado. Esta vez no le gustó la camisa nueva del chico. Ni siquiera pudo recuperarse y se disculpó con él, diciendo que se sentía mal y que necesitaba acostarse. Entonces se deshizo de otro potencial caballero y de algunas de sus ilusiones. Mamá y papá ya estaban seriamente preocupados porque su hija no tenía nada que hacer en el frente personal. No le ocultaron sus pensamientos. Una cosa es esperar a tener nietos cuando apenas tienes años, y otra muy distinta cuando ya los has superado. Todo estaría bien, pero no puedes esperar. Y querían tener la oportunidad de abrazar a los niños en sus manos. Tania primero bromeó sobre cuántos años le quedan todavía. Luego comenzó a reaccionar más agresivamente y prometió que ahora iría y se entregaría a la primera persona que encontrara, si sus padres no detenían a sus nietos. Luego aprendió a responder con calma que todo está por delante y que ahora lo principal para ella en la vida es. Este es un estudio. Por cierto, en el estudio todo fue más que genial. Tania incluso logró participar en varios desfiles de moda locales, lo que ya fue un éxito increíble para ella. Los estudiantes no solían ser honrados con tal honor. Uno de esos espectáculos fue completamente inesperado y decidió su destino. Tania corrió detrás del escenario, comprobando por última vez el modelo de vestido que hoy iba a ser presentado ante el público. No tuvieron una semana de alta costura en algún palacio en los campos de Yelisei, sino más bien un evento ajetreado en la Casa de Cultura local. Pero ella no quería golpearse la cara con tierra. Por lo tanto, todo fue cuidadosamente inspeccionado y arreglado, redactado y bajado. Tania siempre fue muy exigente y quería esto de los demás. Este hombre, aunque sería más correcto llamarlo simplemente un chico, apareció literalmente de la nada hace un segundo. No estaba en esta habitación grande y polvorienta y aquí ya está parado con admiración mirando a Tatiana que estaba jugueteando con el vestido. Hola, lo siento si te distraigo, ¿puedo quedarme aquí, no? ¿Te molesta? Bueno, no hay problema, Tania, a pesar de que estaba muy ocupada y tensa, apenas se rió. ¿Qué significa esto? Solo detente. ¿Para qué?
Es difícil saber que simplemente no hay gente en tales eventos. Hay estudiantes que son impulsados en masa a participar o personas interesadas. Pero esta justa parada no se puede determinar. Al parecer, en el rostro de sorpresa de Tanya, todo lo que la chica pensaba sobre esta persona estaba escrito de forma transparente. Porque la visitante se rió de la risa más contagiosa que jamás había oído y se apresuró a explicarle. No pienses nada malo, por favor. Soy estudiante de la Jurfak. Tengo que hacer un informe sobre este evento y sus participantes, y no se me ocurre nada. Así que decidí estar aquí con ustedes, por así decirlo, para inspirarme. Tanya sonrió involuntariamente. La explicación fue tan ingenua como cierta. Es obvio. Sobre todo porque a ella le gustaba muchísimo el chico. Era pulcro, alto, elegante e incluso le limpiaban los zapatos. En definitiva, un joven es muy agradable en todas las relaciones. Por eso, la niña corrió hacia él y se preparó para el espectáculo. Aunque ¿a quién le está mintiendo? De hecho, ella solo estaba fingiendo que estaba arreglando y midiendo algo allí. Pero ella solo buscaba un pretexto para quedarse en esta habitación y seguir adelante. Un vecino tan inesperado y repentino la miró con dolor. El tipo, mientras tanto, no se metió en el bolsillo. Solo un cuarto de hora después, Tanya supo que se llamaba Artem y que estaba estudiando quinto año en la Facultad de Periodismo local. Le gusta estudiar y el informe de hoy definitivamente formará parte de su proyecto de diploma, que debe crearse en un par de meses. Y en realidad todavía no ha tenido un caballo. Tanya sonrió cuando escuchó esta honesta confesión. Así es. Tan ordenada en la casa y tan mala estudiando. Aunque ¿a quién le está mintiendo? ¿Estudiar es lo principal? ¿Dónde estaría su propio estudio si tuviera la oportunidad de pasar tiempo con los chicos? Un chico tan guapo probablemente no tenga defectos con las chicas. Por eso el proyecto de graduación probablemente será serio. Tatiana habló de sí misma sin prisas, con sensatez, con sentimiento y actitud. Deliberadamente no se apresuró, porque antes de que comenzara el espectáculo todavía había tiempo. Realmente quería tener a Artyom cerca de ella, y por eso la niña dijo, ya sea distraída o específicamente. El chico escuchó con claro interés, siendo educado sin interrumpir, y a la chica le gustó cada vez más. Finalmente, la sala se llenó con otros participantes de esta noche. Tanya nunca había sido tan repugnante como en ese momento. ¿Eso es realmente todo? Y Artem ahora se dará la vuelta y se irá para no volver a verla nunca más, ni siquiera por casualidad. A juzgar por el hecho de que todos los chicos le hicieron esto. Así es exactamente como será. Pero si hoy la fortuna estaba de su lado, o si Artyom también decidió que un conocido tan valioso era necesario en la continuación, se acercó a Tanya y se lo ofreció. O tal vez nos veamos hoy después del show. Podría llevarte a casa, no será difícil para mí. El rostro de Tanya brillaba con una sonrisa en los oídos. ¿Quiere que Artyom la lleve a casa? Por supuesto que sí, por supuesto. Intercambiaron números de teléfono, en caso de que se pierdan entre la multitud y no puedan encontrarse. La precaución de Tanya no fue demasiada por primera vez, porque quería salvar su relación con Artem de cualquier manera. El espectáculo pasó volando como un solo momento, y ahora ella está bailando en la entrada de servicio, esperando a un joven. Tatiana tenía muchas esperanzas en la continuación de la prometedora relación de hoy. Si las palabras de sus padres finalmente llegaron a sus oídos y a su conciencia, o si realmente quería amar y ser amada, pero solo el cerebro emitió un veredicto casi de inmediato. Artem es exactamente el hombre que le conviene. Por eso sería bueno para ellos continuar comunicándose. Entonces, tan educado y educado que este joven simplemente no se comparaba con los tipos que intentaron golpearla con una cuña antes y, por lo tanto, Tanya estaba esperando con impaciencia. Artem apareció de repente desde la esquina del edificio e inmediatamente, literalmente, golpeó a la niña en el suelo con lo que le había traído el ramo de rosas. Pensé, ¿qué hay para que se queden ahí? Decidí regalarle el ramo a la chica más bella de la noche. Tanya apreció al instante que la caballería era valiente.
Caminaban lentamente con Artem en cualquier velada tranquila y charlaban en silencio. El chico encontró interesante todo lo relacionado con Tania. ¿Dónde aprendió? ¿Y por qué decidió convertirse en diseñadora de moda? ¿Cuál de los diseñadores de moda y agentes del orden extranjeros le gusta? ¿Y en qué se basa ella en su trabajo? No se sorprenda de que le haga tantas preguntas, dijo Artyom al notar su sorpresa. Soy periodista, necesito escribir algo. Se necesitan hechos, ¿sabes? Por primera vez me comunico tan estrechamente con un diseñador. Tania entendió. Tampoco se negó a responderle al hombre que no tenía ningún motivo para comunicarse tan fácilmente con periodistas reales en un tramo corto. Artyom, sin embargo, no habló mucho sobre sí mismo. Tatiana supo de él que había vivido con su madre y su padre, había estudiado con un estudiante de secundaria, pero con ganas. Soñaba con ir algún día a la capital y empezar una carrera allí, y que ahora no tiene novia. Esto lo destacó en la conversación sobre Sobo. Y Tania prestó atención a estas palabras. Simplemente entiendes, son todos tan. No puedo ni distinguir una palabra de cuánto. No los que necesito. Solo miran la cartera apretada, no los sentimientos. Tania estuvo de acuerdo y asintió. Ella conocía este problema desde hacía mucho tiempo, aunque por otro lado era una barricada. Todos sus compañeros de clase nunca conocerían a una persona de una familia pobre. No estaba lejos del Palacio de la Cultura hasta la casa Tannin. Solo unas 4 paradas. Artem se detuvo en la entrada, con la esperanza de mirar a la chica. Claramente quería decir algo, pero como si no se atreviera a hacerlo. Finalmente, después de medio minuto de silencio, el chico se sonrojó. Era visible incluso en el crepúsculo. Y se atrevió a ofrecerle a Tatiana una reunión al día siguiente. Caminemos hacia donde quieras. Si es posible, te aceptaré otra entrevista, preguntó Artem. Y luego te dejaré leer lo que pasó. ¿Estás de acuerdo? Mientras te sientas cómodo. Tania, por supuesto, estuvo de acuerdo. A Artem le agradaba increíblemente. Y le dijo al joven con mucho gusto que su llamada sería mañana pasadas las 3 de la tarde. Estará libre toda la noche. Después de eso, habiendo vivido el uno en el otro una noche tranquila, los jóvenes tomaron diferentes direcciones. Estrictamente hablando, Tania mintió. Al día siguiente tenía grandes planes, pero ¿qué más da lo que iba a hacer si existe la oportunidad de conocer a alguien como Artem? Quizás esta sea su felicidad. Después de esa importante velada, los jóvenes empezaron a encontrarse como un chico y una chica. Todas las mañanas Tatiana encontraba un mensaje en su Messenger. Buenos días mi amor y respondió con un emoticón alegre. Obtuvo la fuerza para vivir y la fuerza para soñar. Ahora era feliz todos los días y no importaba el tiempo que hiciera fuera de la ventana. Los padres también vieron lo que le estaba pasando a su hija y se alegraron sinceramente por ella. Al final, Tania ya tenía 1 año, era hora de tener aventuras, salir y enamorarse. La graduación llegará pronto, por lo que todo sucederá a tiempo. No hay nada de qué preocuparse. Tania y Artem lograron reunirse en cualquier lugar. Fueron a la biblioteca al aire libre, donde la niña buscaba información para su trabajo de graduación. Fueron al banco del parque. Artem Tania dijo palabras tan bonitas que lo marearon. Y las manos se posaron sobre los hombros del amado. No se recordaba a sí misma antes de conocerlo. Tatiana creía sinceramente que esas relaciones eran su destino. Artem fue paciente, gentil y cariñoso con ella. No organizó una escena de baile de celos, no provocó escándalos, no se olvidó de interesarse por su opinión sobre temas importantes y no miró a los chicos con los que salían sus amigas. Y Tatiana conoció a la familia de su novio poco después de que empezaron a salir. Artem cumplió años y ella fue una de las invitadas. En este encuentro, la joven, francamente, no tenía mucho miedo, pero sí bastante miedo. Porque no se sabe qué pensarán de ella sus padres, el hombre que se volvió tan querido para ella. Quizás estarán en contra de que se comuniquen más. Este pensamiento la estaba enfriando por dentro. Y Tania incluso pensó en enfermarse y no ir a ninguna celebración.
Pero luego decidió que era mejor ir y saber exactamente qué estaba pasando en su amada familia. Después de todo, ¿quién dijo que definitivamente no le agradarían su mamá y su papá? Quizás todavía estarán locos por ella y ella seguirá siendo feliz. Tania estaba bien preparada para esta visita. Pensó en su ropa para que el mosquito no le hiciera daño en la nariz. Sin elementos desafiantes y, al mismo tiempo, para complacer al creador del nombre. Ligera coquetería. Los regalos no fueron solo para Artem en honor a su cumpleaños, sino también para sus padres, ya que, después de todo, son sus vacaciones. Además, la madre de su novio decidió regalarle una decoración a su propia obra de su diseño, y el padre un juego para fumar un cigarro. Sabía por Artyom que él era un fanático de esta costumbre. En casa de los padres de Artyom, la aceptaron sin problemas y la fiesta se celebró al aire libre. Tania habló de sí misma y al mismo tiempo conoció a los que eran los parientes más cercanos de su amado hombre. Durante todas las vacaciones, notó las miradas positivas de Artyom sobre ella y apenas. No podía imaginar que les agradaras tanto. Escucha, he estado queriendo decirte desde hace mucho tiempo, ¿tal vez deberíamos ir juntos? Realmente me gustaría vivir contigo. ¿Cómo te sientes al respecto? No puedes responder de inmediato, solo piensa. Tatiana trató muy bien esa perspectiva. Incluso se puede decir fantásticamente bien. Pero había un gran pero. Esta es la posición de su madre y su padre. Sabía que las relaciones libres modernas, que sus padres llamaban de todo, excepto matrimonio, no eran bienvenidas. Ya sea por edad o simplemente por carácter y visión de la vida, pero incluso desde la adolescencia no le dejaron entender que en la casa de un hombre solo irá en calidad de esposa legal y no en ningún otro forma. Solo porque esa es la única manera desde su punto de vista será correcto. Entonces, la conversación de que querían alquilar un apartamento con Artem y vivir juntos, Tatiana dejó de lado todo lo que pudo. Pero el chico tenía tanta prisa y esperaba su respuesta que un día Tania no pudo soportarlo y decidió hablar con su madre sobre este tema. Mamá, queremos vivir separados de Artem. ¿Crees que papá puede hablar de esto de manera directa? ¿O necesitas pensar en algo en tu excusa? Mamá no respondió de inmediato. Finalmente, después de unos minutos aburridos, comenzó a decirle a su hija y a insistir en que sería posible jugar primero en la boda, como lo hace la gente normal, y luego planear una larga y feliz vida conjunta. Mamá, refunfuñó Tania. Sí, todo el mundo vive así. El siglo XXI está en el patio. Somos jóvenes, ¿sabes? No queremos vivir según sus estereotipos y condiciones. ¿Nos amamos, entonces por qué necesitamos todo esto? Viviremos juntos y luego veremos qué y cómo nos llevamos con Tioma. O no llevarse bien, mamá se encogió. No lo sé, Tania, ¿cómo vas a hablarle a papá de todo esto? Él no lo aprobará, ¿sabes? Y entonces, ¿qué clase de amor es este, tan loco, si el chico no quiere verte como su esposa? Tania no se rindió, pero pensó mucho en las palabras de su madre. Y, de hecho, ¿qué les pasa con Artyom? Tania soñaba tanto que un día el hombre que amaba tocaría para ellos la marcha de Mendelssohn, y Artyom, ¿qué quiere? Tatiana era una chica bastante sencilla. Habiendo recibido otra garantía de amor eterno de su amado en un mensaje en el Messenger, inmediatamente derribó al chico. Necesitamos discutirlo contigo. Por la noche, Artem estuvo impecable en la cita. Tania estaba enamorada de él. Sin embargo, como siempre, él besó su palma y al tocar sus cálidos y tiernos labios, la cabeza de la niña daba vueltas. Tema, mamá y papá están en contra de que viva contigo. Tania suspiró, entiéndelo, estos son mis viejos. Ven todo tipo de trucos. Dicen que o una boda o cada uno vive en su propia casa. Nadie te impide reunirte. Algo así. Si somos honestos con nosotros mismos, Tania soñó en secreto que Artyom inmediatamente le ofrecería una mano y un corazón. Aunque no sea tan festivo y magnífico como podría ser, seguirá sonando. Si realmente está tan profundamente enamorado de ella. Como él dice, ¿por qué no dar este paso? Pero la reacción del chico decepcionó a la chica.
Sacudió los hombros y dijo algo demasiado tranquilo. Demasiado. Bueno, entonces escuchemos a tus padres y no nos apresuremos, ¿vale? Todavía podemos esperar. Tania asintió, pero las lágrimas le hervían en los ojos. Por supuesto, ella tiene la culpa de fantasear y creer en sus propias ideas, pero ¿por qué él no valora su relación tanto como ella? Si pudiera hacerle una oferta a Artem, habría sonado hace mucho tiempo. Y parece que no le importa lo que pase con su futura pareja. Esa noche, Tania salió temprano de casa y tenía dolor de cabeza. Una hora después, Artem le envió un mensaje. Quien estaba preocupada por sus sentimientos. Tania lo leyó y quiso llorar. ¿Pero por qué puede ser tan diferente? En algo cariñoso y en algo inquebrantable. Si quiere estar con ella, entonces es hora de decidir. Y si no, entonces no, que no la torture, que no le haga perder el tiempo. Las siguientes 2 citas pasaron exactamente por la misma atmósfera envenenada. Tania siempre estaba pensando en sus malas conversaciones y se distraía con lo que Artem realmente le decía. Casualmente, cuando la niña caminaba por la calle, miraba a él. Cortejo nupcial con una mirada tan triste, que hasta el propio joven se dio cuenta. Oh, alguien más tuvo suerte de lavar los platos, ¿verdad? No entiendo lo que la gente encuentra en el matrimonio, ¿por qué lo haría él? Y entonces Tania explotó. En esos minutos ya no recordaba lo cariñosas que eran las manos de Artyom, sus tiernos labios y sus cálidos ojos. Ella, con dolor de cabeza, le habló durante media hora de que la gente se reúne para formar una familia. Y si no existe tal objetivo, entonces no tienen motivos para reunirse. Y luego, sorprendida por su propio coraje, agarró su bolso y se fue a casa. Artyom no la alcanzó. Esa noche ni siquiera le envió un mensaje tradicional y la niña lloró con el teléfono en la mano durante media noche. Su relación mejoró solo 2 días después, cuando Tania ya lloraba con todas sus fuerzas y no era ella misma por esos nervios que ni siquiera podía dormir. Artem parecía como si nada hubiera pasado, feliz y feliz. Abrazó a la niña con fuerza y le susurró al oído. Cariño, ¿por qué estamos peleando? No estoy preparado para dar un paso tan serio como casarme. Si no queréis vivir juntos, entonces no es necesario. Deja que sea como quieras. Pensé que podrían vivir juntos sin sello en el pasaporte. Porque lo principal es que tenemos sentimientos. Pero si te resulta incómodo y te hace sentir como un adolescente, entonces seamos adolescentes. ¿Y ahora qué? Siguieron reuniéndose, pero ahora algo hizo clic en Tania. Ahora ella es como una. No puedo obligarla a ofrecerle una mano y un corazón. ¿Cambiará algo para ellos en el peor de los casos? ¿La amará menos? Llegó el verano y Artem invitó a Tatiana al mar juntos durante una semana. La niña estaba increíblemente feliz cuando él besó sus labios y susurró en voz baja, imagínate, solo tú y yo, la luna llena y las olas del mar. Estaremos bien juntos, te lo prometo. Por supuesto, Tania fue con Artem y ni siquiera se arrepintió de haber pasado tiempo con él de esta manera. La relación de los jóvenes en un ambiente de romance y amor, como si hubieran vivido el segundo amanecer. Para ellos era fácil y sencillo, sin problemas domésticos, estudios y trabajos que les quitaban muchas fuerzas. Allí, junto al mar, Tania y Artem volvieron a reír. Nuevamente comieron un helado para 2, intercambiaron besos y cumplidos, nuevamente corrieron por el sombreado callejón del parque y solo las estrellas vieron con qué cariño abrazaban a sus amantes. En resumen, las vacaciones fueron simplemente geniales y nadie quería volver a la rutina de una gran ciudad polvorienta, con ruido, suciedad y tareas laborales. Pero, por desgracia, llegó el día de la salida de la base de vacaciones. Y tuve que empacar mis cosas. Tatiana estaba encantada con cómo transcurrieron sus vacaciones con su amado hombre, y este estado de ánimo se lo transmitió a Artem. Él todavía era gentil, atento y advertido con ella, como si estuviera al comienzo de su relación. Como si no hubiera una discusión estúpida sobre el registro del matrimonio. Pasaron algunas semanas y Tania se sintió mal. No había ningún motivo en particular, pero algo andaba mal.
Estaba confundida, le dolía la cabeza y de repente sintió una pegajosa oleada de debilidad. La niña decidió hacerse una prueba de embarazo y no se equivocó en sus suposiciones. 2 franjas brillaban intensamente sobre ella. Tania estaba asustada. Si no supiera la relación de Artyom con el matrimonio y la vida en común, fácilmente le admitiría a su amado que pronto tendrán un hijo. Pero seguramente pensará que ella decidió empujarlo al castillo con la barriga, y desde fuera seguirá pareciéndose así. Pero no puedes negarlo. Pronto su posición se hará evidente y entonces nada podrá ocultarse. Pero, ¿cómo reaccionará Artyom ante su posición? En la cita de hoy por la tarde, la niña llegó en estado de pánico. Ella corrió, escuchó atentamente a Artyom, que justo le contaba sobre las interrupciones en el trabajo, y le dijo directamente a la frente, esperando que él se diera cuenta de que algo andaba mal. Artyom, estoy embarazada. ¿Qué vamos a hacer? Si esta información le impactó al hombre, entonces no dio la vista. Pero tampoco hubo muchas cosas agradables para él. El rostro de Artem permaneció indiferente y tranquilo. No debería ser la cara de una persona a la que le dan buenas noticias. Bueno, ¿estás seguro? ¿Estás embarazada? Él habló con calma, la abrazó, no se volvió loco, no gritó, pero Tania quería salir del horror. ¿No es feliz? ¿No es feliz? Estoy absolutamente seguro de que el cuerpo de Tania fue atravesado casi por una voz incolora. Me hice 4 pruebas, todas positivas, no puede haber ningún error. Bueno, Artyom se detuvo inmediatamente. Necesitamos resolver algo contigo. ¿Quieres dar a luz a este niño? Tania no sabía qué decir. ¿Ella quiere? Por supuesto, ni siquiera se puede hablar del aborto, ella ya ama a este bebé. ¿Y tú? Ella respondió a la pregunta con una pregunta y al mismo tiempo tenía mucho miedo de escuchar la respuesta. Tatiana pensó que por un segundo el chico se había quedado con la respuesta, pero luego aún así dijo con su voz habitual, claro que quiero, este es nuestro hijo, como no puede ser de otra manera, si tú quieres, claro. La incertidumbre se transmitía a través de la voz de Artem, pero ¿qué quedaba por hacer con Tania? No estaba en su posición arreglar escándalos con él. Mientras caminaba por la calle bajo castañas oxidadas, Artem con calma, como si tuviera un plan de negocios, discutió cómo se casarían y dónde vivirían. En principio, todos los pensamientos del joven eran lógicos, bien formados y saludables. Encuentre un segundo trabajo para tener la oportunidad de alquilar, presente una solicitud de registro de matrimonio en la oficina de registro, Tania para tener en cuenta el embarazo y aliviar su carga. Todo estuvo bien. Pero al mismo tiempo, no sentía ninguna emoción humana. Artyom hablaba como un robot. Luego, de camino a casa, besó su ahora y caminó hasta la entrada. Ahora Tania podía correr a casa y contarles la noticia a sus padres, y por alguna razón no estaba segura de que estuvieran muy felices. Aunque tal vez sea solo su propio estado de ánimo. Pero mamá y papá todavía estaban felices. Y el hecho de que la hija ahora es novia y que pronto tendrán un nieto o una nieta. Sin embargo, cuando papá le preguntó sobre los planes para una vida conjunta y Tania dijo con calma que ellos y Artem querían encontrar un apartamento alquilado, el padre se lo tomó en serio. Miró atentamente a su madre y luego le contó a su hija la noticia principal. Si ella se iba a casar. Que le proporcionarán alojamiento a su nueva familia. Para ello se adquirió un apartamento de 2 habitaciones de planificación mejorada. Esperó bastante tiempo su hora y luego esperó. Tania puede ir mañana con su madre y ver qué y cómo se organiza allí. Afortunadamente, Tania no tenía límites. Ella agradeció a sus padres, y luego no se contuvo y le escribió a Artem sobre ¿qué sorpresa le hicieron su mamá y su papá para su boda? Él respondió con una sonrisa feliz y una cruz en forma de corazón en la pantalla. La boda se preparó y se celebró con bastante rapidez. La familia de Artem elogiaba a la novia, los padres de Tania miraban al yerno y los propios recién casados estaban increíblemente aburridos de la celebración. Como la novia padecía taquicosis, se decidió no invitar a tomada. Y no organizar grandes fiestas para 200 personas.
Y la boda resultó bastante modesta, aunque también conmovedora. Se sentaron, desearon el bien, dieron regalos y disfrutaron del apartamento reorganizado por los padres para su hija. Al principio, a Tania le gustaba mucho la vida familiar. ¿Y cómo no le va a gustar que tu persona favorita esté siempre contigo todas las noches? ¿Cuándo se le puede abrazar? Es mejor darles de comer y saber que sois una familia. Y que pronto tendrás un bebé, al que ambos queréis mucho. Tania estaba muy feliz de lavar todo lo que podía alcanzar en el apartamento. Y más cerca de sus padres, empezó a elegir cosas infantiles divertidas y lindas, una cama y una silla de ruedas. Ella le mostró todas sus compras a Artem y él y su esposa estaban felices con el futuro hijo. Uzi demostró que estaban esperando a una niña. Y a Artem incluso se le ocurrió un nombre hermoso y orgulloso. Victoria. El futuro padre trabajó en un importante edificio de Internet. Escribió noticias y artículos extensos para calentar a la audiencia. En ocasiones hacía encargos urgentes de artículos publicitarios. Por supuesto, los ingresos de Artem aún no han sido tan importantes como para poder vivir sin pobreza. Pero aquí ayudaron Tania y los subcontratistas. Y sus padres no la tenían, y le dieron dinero a la joven familia, para una cosa u otra. Entonces, la familia de Artem y Tania no necesitaba nada, y para el futuro bebé compraron todo lo que era hermoso y de alta calidad. Ahora Tania estaba a menudo celosa de sí misma. Tiene un marido amado y pronto aparecerá la hija más bella del mundo. ¿Cómo no respirar con el pecho lleno y no disfrutar de la vida? Artem a menudo iba tarde a trabajar. En esos días, o más bien en las noches, Tania lo recibía con especial cariño, para que se relajara por completo y se sintiera como un hombre casado y feliz. A cambio, él besó su vientre y demostró en todos los sentidos la suerte que tenía con su amada esposa. Nada, como dicen, no predijo lo que sucedió una tarde de invierno, cruda y estúpida. Ese día Artyom no solo se quedó mucho tiempo, sino mucho tiempo. Tania estaba mirando el reloj en la pared de su sencilla y acogedora cocina. 9, 10, 11. Sin oído, sin espíritu. Tania, temblando con su mano, trató de alcanzar a su esposo nuevamente, pero en lugar de su propia voz, solo se escucharon palabras mecánicas y sin alma del autorreportero. Se encuentra fuera de la red. Una joven caminaba por la habitación de esquina a esquina y literalmente no encontraba su lugar. Los pensamientos más terribles se le vinieron a la cabeza. ¿Qué le pudo haber pasado a Artem? ¿Se subió a un auto? ¿Lo atacaron en un sótano oscuro? ¿Fue a algún lugar para pasar el rato con sus amigos? ¿Lo robaron o lo mataron? Tania simplemente no sabía qué pensar. Estaba lista para empezar a llamar a todos los hospitales y morgues cuando las llaves chirriaron en la puerta y Artem apareció en el umbral. ¿Pero cómo era él? Mirada peluda, loca, desenfocada, una chaqueta enrollada en un bolso, una botella de alcohol en la mano. Nunca antes Tania había visto a su marido en esta forma. Cuando la niña volvió a tener la capacidad de hablar sorprendida, inmediatamente corrió hacia Artem. Era obvio que estaría en casa casi a las 3 de la madrugada, e incluso borracho. Pero hubo una respuesta dura que Tania simplemente no esperaba. ¿Qué te pareció, gordita, que una vez me arrastró hasta el registro civil, ahora todo? ¿Ahora en ninguna parte? Bueno, ¿bebiste y qué es para ti? Vete a dormir, eres nuestra incubadora. ¿Qué más quieres? Tania quedó literalmente asfixiada por el horror cuando escuchó estas palabras. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué se permite? El miedo por su marido desapareció en alguna parte y su lugar fue ocupado por un odio pegajoso y hostil. Se volvió repugnante incluso estar con Artyom en el mismo apartamento, no hablarle ni tocarlo. Dentro de Tatiana luchaban dos deseos iguales. Hacerle salir del apartamento o salir él mismo. Quedarse con Artyom, a quien ni siquiera le gustaba mirar, y fingir que no pasaba nada, no podía. Mientras Artyom se lavaba las manos e Ikaya inspeccionaba el frigorífico para una cena muy tardía, Tatiana recogió algunas cosas extrañas, puso una tarjeta en su bolso y fue con sus padres. Estaba esperando el taxi en el banco del patio y su marido ni siquiera salió a preguntar dónde había ido su mujer.
Por supuesto, tanto mamá como papá, quienes tuvieron que contarlo todo para explicar la repentina aparición de su hija en la puerta en medio de la noche, quedaron horrorizados por lo sucedido. Papá tenía tanto miedo de subirse al auto ahora mismo, ir hacia su yerno y obligarlo a empacar sus cosas y salir del apartamento de su hija. Pero mamá convenció a su marido para que hiciera tal cosa. Tania todavía no quiere ayudar, ¿y cuál es el punto de ahuyentarlo ahora? Una mujer sabia tenía un punto de vista diferente. Los jóvenes todavía pueden hacer las paces, por absurdo que parezca ahora. Y entonces el culpable de esto será el padre que echó a su amado esposo y padre del futuro hijo. Por lo tanto, es mejor esperar y ver cómo reaccionará la propia Tania ante Artyom y qué niña astuta se le ocurrirá en su justificación. Con gran dificultad, el padre de la niña accedió a las razonables razones de su esposa y se fue a dormir. Pero la propia Tania no durmió. Estaba acostada en su habitación cubierta de lágrimas ardientes, pensando en lo que hacía que Artyom no la tratara así. Embarazo repentino. Un niño que no necesita. Resulta que ella no es su amada esposa, sino simplemente la que, como dicen, voló desde él. ¿Y por eso se vio obligado a casarse con ella como un hombre honesto? ¿Qué hizo mal? La mañana todavía hacía llorar a Tania. No cerró los ojos hasta el amanecer. Artem no se lo hizo saber y ni siquiera llamó. Sin embargo, Tania no contaba con ello. Ella ya conocía muy bien a su marido. El hombre ya se había anunciado después del almuerzo, cuando ya había dormido, y al parecer ya había almorzado bien con la comida que le había dejado su mujer en el frigorífico. Tania tomó el teléfono, pero estaba lista para colgarlo de inmediato si Artyom de repente comienza a ser grosero. Pero no, esta vez habló con tanta ternura y tanto cariño que parecía que todo lo que pasó ayer Tania solo fue una pesadilla. Querida, ¿dónde estás? Me desperté y no estás. Vuelve pronto por favor, te extrañé mucho a ti y al bebé en mi barriga, te espero en casa. Y el corazón de Tania latía. A pesar de que madre y padre afirmaron unánimemente que la gente no cambia y que solo hay que olvidarse de Artyom y de la pesadilla, la joven llamó a un taxi y regresó a casa. No imaginaba su vida sin este hombre, tal como era ahora, en este minuto. ¿Y cómo puedes culpar a tu hija por crecer sin manos fuertes? Artem fingió o realmente no recordaba nada de lo que dijo ayer. Tatiana esperaba que simplemente estuviera diciendo tonterías que realmente no piensa. Ella le preparó comida deliciosa, trajo una pastilla para el dolor de cabeza y levantó las cortinas de la habitación para que no le doliera la cabeza por la luz brillante. Se restablecieron las relaciones y la paz en la familia y Tania convenció a sus padres de que no pensaran mal en su marido. Artem simplemente cedió accidentalmente el consumo de alcohol y, por lo tanto, ocurrió un incidente tan desagradable. Además, juró que esto no volvería a suceder. Pasaron casi 2 meses antes de que se hiciera realidad el hecho de que esto no volvería a suceder. Esta vez Artyom llegó por la mañana, justo antes del funeral. Ella ya estaba sintiendo las peleas de entrenamiento y estaba muy nerviosa, porque necesitaba el apoyo de su marido en un momento tan incómodo. Pero volvió a estar fuera de la red y luego apareció en casa rebelde. Sin embargo, esta vez el hombre no habló mal de ella, simplemente arrojó a su esposa con una mirada enojada y llena de odio y caminó alrededor de ella como si fuera un lugar vacío. Minutos después, Tania ya se dirigía con el equipo de ambulancia a la maternidad y solo pensaba en dar a luz a un bebé bueno y sano. Artem conoció a su esposa e hija en la casa de maternidad como si nada hubiera pasado. Bien afeitado, vestido de fiesta y bañado en agua de tocador de moda, nadie reconocería en él al borracho que hace una semana gateaba hasta casa sobre rodillas y codos. Tatiana no estropeó este día festivo ni para ella ni para sus familiares y amigos, quienes recogieron flores y bolas bajo las ventanas de la casa de sus padres para felicitar a los jóvenes padres y desear felicidad a la recién nacida Victoria. Además, ni siquiera les contó a sus padres sobre este segundo incidente, porque ya conocía su veredicto de antemano. No puede seguir así. Necesitamos resolver algo con este Artem. Tania le entregó a su hija a su marido y observó cómo él pacientemente sostenía el borde del encaje mientras miraba la pequeña carita arrugada. En ese momento pensó que en la casa de Artem vivían 2 personas diferentes.
¿Cómo podría hacerlo si su borrachera se repitiera? En casa, Tania cumplió con el orden perfecto en todos los aspectos. El baño y las flores preparadas para el primer baño. Un mar de flores. En la cocina, en el baño, en la habitación e incluso en el pasillo. Rosas por todas partes. Gracias, querida, dijo Artem, presionando sus labios contra su cuello. Tania quería llorar de felicidad. Ella todavía es amada. Él la estaba esperando y extrañándola. La niña resultó estar inquieta. Si los nervios de la madre la afectaron tanto antes de dar a luz o si simplemente sucedió, pero Vika lloraba a menudo. El resto de las noches, Tania casi nunca dormía, sacudía constantemente sus brazos, la alimentaba y le cambiaba pañales. De alguna manera, poco a poco resultó que Artyom comenzó a mudarse por la noche a otra habitación, lejos de su esposa y de su hija que gritaba. Artyom se justificó por el hecho de que ahora él es el único alimentador de su familia. Y necesita dormir lo suficiente. Tania no discutió. No se quejó ante sus padres del comportamiento de su marido. Después de todo, ella no es la única esposa cuyo marido está limitado únicamente por la comunicación superficial con el niño. La niña crecerá y Artem inmediatamente comenzará a llevarse bien con ella. Mientras tanto, todo lo que el recién nacido necesita son las manos cálidas de su madre y leche materna. Solo necesitas tener paciencia. Mientras tanto, era Artyom quien no iba a aguantar. El bebé no tenía ni un mes, ya que volvió a casa muy rebelde y además despertó a la esposa que acababa de quedarse dormida. Y luego otra vez. Y pronto esas visitas se volvieron constantes. Tania oscilaba entre la desesperación y la total indiferencia ante todo lo que estaba sucediendo. Literalmente se hacía pedazos cada vez que el marido del sinvergüenza era grosero con ella. No hubo ayuda de Artem. Ni con el niño, ni en casa. En esos pocos días en que regresaba temprano a casa, completamente sobrio y de buen humor, ciertamente intentaba presentarse como un gran esposo y padre. Entonces podría acariciar un poco a la pequeña Vika en sus manos, pero la niña no lo conocía bien. Y por eso se suponía que debía llorar, como si esa persona casi desconocida la tuviera en sus brazos. Entonces, ¿qué hacía con la casa? Artem ya había preferido pasar todas las responsabilidades más desagradables a su esposa, y después de la aparición de su hija, nada cambió. Tania intentó quejarse con su suegra, Artem, pero allí no llegó a ningún acuerdo. La anciana simplemente suspiró y acarició alegremente a la novia en el hombro, aconsejándole a todos que aguantaran. Quizás cuando la niña crezca y se interese por ella, todo estará bien. Pero simplemente no había fuerzas para aguantar. Tania estaba en un estado de estrés constante. La culminación del rápido deterioro de la relación de los cónyuges fue que Artem ahora regresó no muy tarde. Pero también con el aroma de espíritus femeninos en ella. Sin embargo, Tania no explicó nada, pero sospechaba la verdad. Y se volvió más y más oscuro, se volvió cada vez más en su corazón, tenía cada vez menos motivos para alegrarse. ¿Cómo sobrevivir a semejante traición, teniendo en brazos a un niño que necesita desesperadamente un padre? Tania ni una ni dos veces aceptó hablar con su marido sobre el hecho de que simplemente tiene que dejar de torturarla e ir a donde se sienta bien y nadie le impedirá emborracharse. Pero esas conversaciones eran simplemente inútiles para el borracho. Y por la mañana, apenas recuperando la sobriedad, Artyom ya imaginaba un ejemplo de verdadero arrepentimiento. A veces, Tania ni siquiera movía la lengua para decirle lo que decía por la noche, cuando miraba esos ojos inexpresivos y sin significado. Y luego todo se repitió una y otra vez. Ese día Tania lo recordará durante mucho tiempo. La víspera de Artyom no fue especialmente larga. Llegó a casa a la mañana y, sorprendentemente, casi sobrio. Quizás un poco borracho, pero no más. Ante el reproche de Tania por haber despertado a su hija nuevamente, el hombre se enojó. Y no tengo tiempo, estoy trabajando de todos modos. Tania no le dijo nada, porque era hora de alimentar a la pequeña Vika, que ya estaba literalmente llorando en los brazos de su madre. Pero el plan de acción en la cabeza de la mujer ya se ha elaborado. No sabía que ella sola decidiría el destino de Artem hoy,
Poco después de que el hombre desayunara y se fuera a trabajar, Tania comenzó a llevar a su hija al hospital para controles y exámenes mensuales. Hoy la niña cumplió 3 meses, por lo que no hubo posibilidad de posponer la visita. Tania se las arregló rápidamente en la clínica y también llamó rápidamente a un taxi para volver a casa. Pero justo debajo de la entrada, apenas salió del auto y agarró a su hija por los brazos. Podría considerarse que tiene poco más de años. Se dirigió en dirección a Tania y apenas la vio salir del auto. Y algo le insinuó a la joven que esta conversación no sería sencilla. Hola a ti, Tania. Empezó sin prefacio y la mujer asintió sin saber por qué. Muy bien. No diré que sea agradable, pero es bueno. No me conoces y no deberías. Soy la amada mujer de Artyom, su musa. Y quería pedirte como mujer a mujer, no lo tengas contigo. ¿No ves que vive contigo solo por lástima? Lo ataste a ti mismo por un niño no deseado y ahora todos están torturados. Déjalo ir. ¿No tienes dónde vivir? Lo siento, pero... estos son tus problemas. ¿Qué pensaste cuando estabas especialmente embarazada y diste a luz, sin un techo sobre tu cabeza? Y liberar el apartamento. Tema no puede decidir preguntarte al respecto, está preocupada por el niño. Entonces ahora te pregunto, ¿eso es suficiente para ti? Y entonces podremos vivir normalmente y no encontrarnos en un aprieto. Basta ya de escondernos de los niños, después de todo, vamos a trabajar. Sí, y más, no le dejas comprarse un coche. Sí, lo sé. Tomaste el dinero que él le había puesto. Devuélvele el dinero inmediatamente o presentaremos una denuncia policial. No quieres que tu novia crezca sin ti mientras estás en la cárcel por robo. Al principio Tania miró con sorpresa al extraño confiado en sí mismo, cuyo nombre ni siquiera sabía. Luego con asombro. Y finalmente con desconfianza. ¿De dónde vienen esos personajes? Y sobre el apartamento, ¿qué lista es, Déjalo y luego vete. Bueno, Artyom, bueno, maestro, miente. ¿Su apartamento es así? Y entonces Tania simplemente se rió. Presionó a su hija con más fuerza, se golpeó la cabeza con el sombrero y se rió con tanta sinceridad como hacía mucho tiempo que no reía. ¿Ves cómo está tu nombre ahí? Respondió Tania, un poco más calmada. Artyom te engañó. Este apartamento me pertenece. Él no tiene nada que ver con eso. Si quieres, llévalo con trapos y pantuflas, pero solo sin departamento, ¿vale? Ah, y sobre el coche. Ni siquiera gana dinero con un coche de juguete. Entonces, los cuentos de hadas sobre el dinero que supuestamente le quité, déjalos para tu abuela. Tania inclinó al extraño formando un amplio arco y se dirigió a la entrada. Hoy todavía tenía mucho que hacer. Cuando Artem llegó a casa del trabajo, hoy no apareció tan temprano. Sus cosas cuidadosamente guardadas en bolsas ya estaban al otro lado de la puerta, y el padre Tania salió a hablar con su yerno. La joven misma no sabía realmente de qué estaban hablando los hombres, pero escuchó cómo su marido solo refunfuñó y salió del apartamento. Bueno, nadie dijo que sería fácil. Quizás no sea tan malo. Pero Tatiana pensó en vano que este sería el final de todo para ellos y la pequeña Vika. Desafortunadamente, unos días después quedó claro que no era tan fácil deshacerse de Artem. Sabía muy bien cuál era su fuerza. Después de todo, Tania dio a luz a un hijo de él y él, como padre legal, tiene todo el derecho a verla, lo quiera Tanechka o no. El joven había vuelto los nervios de Tania tan débiles y tan profesionales que a veces le parecía que se estaba volviendo loca. La observó mientras caminaba y esperó en la entrada. La llamaba por las tardes y le exigía un informe sobre el niño. En resumen, simplemente no dio vida ni paso. Si Vika fuera mayor, a la joven madre le resultaría más fácil soportar todos sus ataques. Pero como había salido un día con el bebé, las noches se convirtieron para ella en una auténtica pesadilla. Al mismo tiempo, Artyom tenía dos exigencias. Rechazar los elementos que le había dado el abogado de Tania, contratado por su padre, y solucionar el problema del apartamento de forma justa, es decir, compartirlo.
Por supuesto, Artyom no era estúpido y no pudo evitar comprender que esta propiedad fue adquirida por su esposa como regalo, lo que significa que no se puede compartir. E incluso antes del matrimonio, porque no tiene posibilidades. Pero no habló de posibilidades. Comprendió que podía presionar a Tania para que consiguiera lo que quería y lo hizo. Artem, que ahora finalmente se quitó la máscara de bondad y bondad, no estaba interesado en la ley. Estaba interesado en la oportunidad de pellizcar a la rica familia de Tania, porque el joven creía que la mitad del costo de un apartamento así no era nada como rescate para dejar de llevarse a Tania. Su padre, el director del taller, no se ofenderá por una suma tan pequeña. ¿Dónde está con sus modestos ingresos? O viene a ella con su vivienda o la necesita mucho. Entonces Artyom hizo todo lo posible para que Tania compartiera con él. Bueno, ¿a qué no tiene derecho? Aceptó casarse con ella, la mantuvo a ella y al niño en un decreto, y él es el padre de la niña. ¿No vale nada? Si no fuera por él, Tania no tendría ningún hijo. Artem presionó a la joven sin piedad. Ahora tenía algo que perder, porque tenía que regresar con su madre, donde claramente no lo esperaban, y aún así pronto. Ahora no tiene ningún entretenimiento desagradable en su vida. Era imposible descansar en paz porque era necesario hacer algo urgente para devolverle al amante. El mundo es un voladizo, maldita sea. Así la regañó Artyom, una vez más borracho hasta casi perder el conocimiento. Cuando era rico, ella me necesitaba. ¿Y ahora qué? ¿Ya pasó el amor? Tania, con su ejemplo personal, estaba convencida de que la ley no lo es todo y que hay algo más. Que las relaciones familiares están casi desreguladas y muchos están dispuestos a defender los derechos de sus padres, lamentablemente sin apenas espuma en la boca y con la camisa destrozada en el pecho. Pero ella seguía creyendo que de alguna manera podría librarse de las visitas de esta persona que no se cansaba de traerla a casa. Estás haciendo algo incorrecto. Eres simplemente codicioso y pequeño. ¿Cómo pude vivir contigo tanto tiempo? Artem se sorprendió por su sencillez y amabilidad cuando volvió a visitarlos. Si me escucharas y le pidieras a papá este miserable dinero, entonces no me verías más. O admítelo, te gusta tanto que vengo. A Tania no le gustó, sobre todo porque llevaba casi 3 días sin dormir. La niña estaba enferma. Recientemente, le subió la temperatura y luego apareció una infección nasal que le impedía comer. Pero Artem se mostró indiferente al sufrimiento de su madre y a la enfermedad de su hija. En esto solo vio una razón para aumentar la presión y lograr algo. Tatiana empujó a Artem y entró por la entrada, normalmente llevando un cochecito. Experimentó que su marido no la ayudaba a levantar al niño. Nunca hizo nada más que peticiones constantes y obsesivas. Y a veces se unían con su pasión, que a Tania le recordaba mucho al mirar de cerca al insecto de pelo claro. Y exigieron. Cerrando la puerta del apartamento y asegurándose de que Artem se quedara afuera, Tania estiró sus manos hacia su hija en la silla de ruedas y se puso blanca. El corazón de la joven madre tragó saliva. Victoria fue un médico viejo y redondo, aparentemente un tipo de clase alta, que llevaba una maleta de color naranja brillante con drogas, se inclinó sobre Vika, a quien su madre puso en la cama, y comenzaron a intercambiar muy rápidamente y con precisión. Luego, una jeringa con medicamento fluyó hacia la pequeña vena. Tania no podía deshacerse de la extraña sensación de que ya había visto y conocía a ese gran doctor en alguna parte. ¿Pero de dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? El recuerdo que abundaba en el incidente no quiso acudir en ayuda del ama de llaves. Sobre todo porque Tania no le quitó el ojo a su hija. Finalmente, después de unos dolorosos minutos, el médico regresó con Tania y le dijo, prepárate para ir al hospital. La vida aún no te amenaza, así que vayamos con calma. Vitia, dime qué llevar. Cuando Felcher se volvió hacia ella, Tania ya recordaba dónde vio a este hombre. Recordó detalladamente como si fuera ayer y cómo pudo haberse olvidado de tal cosa. Vitia Boroviv, ¿eres tú? E inmediatamente sonrió, tan alegremente que sorprendió a su antiguo colega. Tanechka, ¿me reconociste?
Y te reconocí enseguida, pero no hubo tiempo para hablar de ello. Tuviste una pelea con la chica. ¿Por qué eres así? Pero está bien, está bien. Te diré qué llevar y nos vamos. Entonces, antes que nada, coloque los documentos. Media hora después, Tania ya estaba registrada como hija en la sala de recepción del hospital. Por alguna razón, no quería que Víctor se fuera. Este maldito bastardo y gamberro de la escuela, Vitia, era ahora para ella una isla en el tormentoso mar de Sitetsky. Y ella se aferró a él como una persona que se está ahogando se aferra al círculo de rescate. Arrojado desde la cubierta por la amable mano de alguien. Pero el felcher Víctor Vorobyov se fue. Tania se enteró de esto más tarde. No pudo quedarse mucho tiempo a charlar con el excompañero porque otros niños lo esperaban en la llamada. Cuando Tania y su hija estaban en la habitación, ella incluso lloraba. ¿Por qué sucede que ahora Vitia ya no la llama tan malos sentimientos como antes? Y qué hermoso se volvió. Fuerte e inteligente. Una de sus profesiones, lo que vale la pena. ¿Quién podría siquiera decir que alcanzará algunas alturas en la vida? El teléfono estaba en silencio. Mamá y papá ya sabían que todo estaba bien, y Artem, que vio con sus propios ojos cómo metían a Vika y a ellos en la ambulancia, no quiso lidiar con el estado de su hija. Bueno, Dios con él, lo resolverán ellos mismos. A su alrededor había un alboroto constante con Vika. Vinieron las enfermeras, el médico vino a examinarnos, los padres trajeron las transmisiones. ¿Y cuál fue la sorpresa de Tania cuando, al día siguiente, después de entrar en la estación, se abrió la puerta de la sala y Víctor entró allí con su propia persona? Espero que no estés en contra de que me aproveche de la situación del servicio y me meta en ti. ¿No te pelearás? Preguntó con una sonrisa, insinuando claramente sus viejas aventuras en la escuela. Tania sonrió con una sonrisa cansada y se sentó en el borde de la cama. Muchos pensamientos estaban presionados en su cabeza. Fuiste a la escuela después del noveno, ¿verdad? Ella interrumpió un incómodo silencio que había en la habitación. Sí, con disposición, respondió Vitia. A la Facultad de Medicina. Se convirtió en felcher. Y ahora voy a cuidados intensivos. Siempre valen la pena. Tal vez vaya a la escuela de medicina a estudiar, o tal vez no. No está mal ser felcher. Cuéntame sobre ti. ¿Cómo vives? ¿Cómo estás? Al principio, Tania pensó que todo se podía hacer bien y sonreír, pero luego se dio cuenta de que no valía la pena. Vitia, por muy gamberro que fuera, siempre supo mirar las cosas con seriedad y por eso le contó toda la verdad. Sobre cómo se comportó su marido y sobre el hecho de que ahora ella está desesperada. Esto es tristeza, no tristeza. El exfilósofo miró por la ventana y miró hacia algún lugar por encima de la cabeza de Tania. Aquí te garantizo que todo estará bien. También fui a la sección de boxeo, no sé si te acuerdas o no y este tuyo, ¿cómo está ahí, Artem? Entonces Artem lo recordará, así que no seas tímido. Tú, Tania, estás bien, la chica siempre lo ha estado, así que... El propio Vitia se partió por la mitad y se levantó de la única silla de la sala. Vine a verte hoy desde el turno, dormiré en casa y saltaré mañana. No beses aquí sin mí. Hola bebé. Víctor se fue tan repentina y silenciosamente como apareció, y Tania miró la puerta de la sala durante mucho tiempo. Esta frase, no beses, que estaba muy arraigada en el léxico de Víctor. Se convirtió en el principal para Tania durante mucho tiempo. Vitia empezó a venir casi todos los días. Por lo general, le hacía una cabra a Victoria, le llevaba a Tania algo delicioso, cuestionaba sus sentimientos y luego se iba a trabajar. Y cuando se acercaba la graduación, inesperadamente ofreció sencillos tonos semanales. Tania, me eres indiferente. En aquel entonces, en la escuela, cuando bailabas maravillosamente y actuabas constantemente durante las vacaciones escolares con estos vestidos de baile, y yo, como un tonto, miraba a tus compañeros en el escenario y envidiaba. Eras así entonces, no puedo entender las palabras. Pero no pienses, eres así ahora. ¿Quizás volverás a casa desde el hospital? Piensa, por favor.
Incluso nos hicimos amigos de Vico. Vivo solo, mi mamá murió, tengo 3 habitaciones. ¿Así que lo qué? No lo pienses, no te obligo a hacer nada. Puedo hacer todo yo mismo. Mamá estuvo enferma durante mucho tiempo, así que puedo lavar los pisos y cocinar algo. ¿Vendrás? O aún así, ¿vendrás? Antes de eso, siempre me olvido de mi Artem, pero en general será más fácil deshacerme de él si no vives donde vivías. Todo estará bien con nosotros, no te preocupes. Y Tatiana ni siquiera lo pensó. Ella simplemente lo tomó y estuvo de acuerdo. Porque ella misma sentía simpatía por este hombre sencillo, pero al mismo tiempo increíblemente confiable. Y también pensó entonces que si una chica con vestidos elegantes y minuciosos, hace muchos años, parecía un alma sensible y gentil en un gamberro, entonces todo podría salir completamente diferente. Aunque ¿de qué sirve sufrir con pensamientos sobre el pasado? Todavía les queda un largo camino por recorrer y tratarán de hacer que su futuro común sea brillante. Víctor estaba increíblemente feliz. Esta alta hospitalaria también estuvo organizada como la alta de la maternidad, con bailes y flores. Solo que ahora, junto a Tania, no era un tipo mentiroso y codicioso que iba a abrirse paso y no iba a detenerse, sino un hombre inteligente, irónico y cariñoso. Así comenzó su nueva vida.